Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en AR Noticias. Y de seguir el pulso de la sucesión presidencial. No se olvide de suscribirse, dar like y compartir. Nos puede seguir en YouTube si escribe AR Notis. Eso es importantísimo. AR Notis para que usted pueda ver las mañaneras, los noticieros, las crónicas, las columnas políticas de Carla Pulido, en fin, todo lo que tenemos ahí para usted, ahí lo puede usted consultar todo el tiempo que usted guste. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué Gracias tal? por el comercial. Es cierto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Sí, es que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y a dónde los podemos ver? Ok, mandamos la liga, pero que nos dice dónde los podemos ver, cuál es la dirección. AR Notis. Así es. Otra vez otro comercial. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Buenos días, Carla. Buenos días, Juan. Aquí empezando otra semana más, que parece ser muy interesante. Así es, ya estamos, qué rápido se me ha ido este mes, ¿eh? Ya estamos a la mitad del mes de abril. Sí. Y ha sido Pero también a la mitad de todo este proceso de la sucesión presidencial. Así ¿no? es que de las campañas. cada vez falta menos. Cada vez menos. En fin. Bueno, pues ¿qué te parece, Carlita, si vamos a algunas notas de las primeras planas para ver qué es lo que destacan los periódicos de que se editan en la Ciudad de México? Así es, y como siempre comenzamos con el periódico El Universal, que destaca en su que hay primera... el estudio, Carla. Yo no fui, Problemas técnicos. Producción, ayúdanos, por favor. ¿Ya ves, Juan? También que comenzábamos y Es el ya temblor. tirando las cosas. Es el temblor. No, tú muy mal. Espero que tengamos de fondo el Universal Producción. Muchas gracias. Y bueno, ya ahora sí, vámonos con el Universal, que destaca en su primera plana: castigan el presupuesto de las normales. Durante la presente administración federal, los recursos para las 256 escuelas normalistas del país se han reducido 48.7% con respecto al gasto ejercido durante el sexenio pasado. Terrible. Otra de sus 200, notas... ¿qué? ¿Cuántas normales? Ese dato es muy... 256 escuelas normalistas del país. 256 normales, yo pensé que había menos. Que se han reducido el 48.7%. El Sus presupuesto ingresos para las normales es menor en este sexenio. 7.382 millones de pesos se canalizaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en el ejercicio de la actual administración ha sido pues prácticamente la mitad. 3.776 millones de pesos. ¿Qué tal, Otra de sus notas: critican al INE por voto desde el exterior. Esto me ha llamado la atención, Juan, audiencia, porque mucha gente lo ha estado publicando en redes sociales, que están en el exterior y que el INE no los va a dejar votar. Además, los tres candidatos han dicho que cómo es posible que tenga esa limitante el INE, ¿no? Nunca había pasado. No es posible. ¿No? Y hay otro tema muy interesante sobre algunas cosas de los naturales y no naturales, y que si votan o no votan. Sí, no. De veras que son Traen temas... un relajito. Sí, está muy rezagado en cuanto a la norma y este país, ¿eh? Claro, sí. Sí, los legisladores, tanto el Poder Judicial, deben de meter ahí la mano, más que nada los legisladores. Así es. Para, pues, definir muy bien estas cosas de naturales y no naturales. Exacto. Y la gente y los mexicanos en el extranjero, los naturales en el extranjero, porque sí hay una indefinición totalmente sobre eso y causa muchas contradicciones. Sí, claro. Y muchas inconformidades, ¿no? Mucha gente que quiere ejercer su voto y no va a poder. En otra de sus notas, rápidamente: Morena lista aval a reforma de pensiones, es una medida electorera, acusa a la oposición, van por acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y mire, otra de sus notas: no cabe duda que estamos en campañas, investigan irregularidades en gestión de Romo en la Miguel Hidalgo. En esta alcaldía, que se interpuso una denuncia desde el 2022 contra exfuncionarios de la gestión de Víctor Hugo Romo por anomalías en contratos del presupuesto participativo. La empresa está ligada a la entonces directora general de obras,
Julia Bonetti. Y bueno, esta nota que el día de ayer causó muchísimo revuelo y pues, un hecho muy lamentable, en un helicóptero que se cayó el día de ayer, donde lamentablemente 3 personas perdieron la vida. Esto Coyoacán, en la ¿verdad? alcaldía de Coyoacán, así es, entre la avenida Aztecas y del Imán, muy cerca de Cebu, prácticamente a un costado de Cebu. Sí, exacto. Y pues, lo peor estaba el terreno a donde pues, dicen que el piloto lo guió. sí. Fue para que no cayera juntito un A un tianguis. tianguis, así es. Y el dólar en 17,7 centavos. Ahora, amigos, vamos con Reforma. En sus 8 columnas dice: investigan a Vargas, muchos por basura. De aquel lado atacan Exacto, a Romo. atacan a Romo y aquí a Vargas, al panista Vargas, ¿no? Entonces, a donde quiera Estamos en se campañas. cuecen habas, ¿no? Así es. Y está la lucha electoral, pero gruesísima, ¿sí? Entonces, dice, le habrían entregado 2.6 millones de pesos. La ruta del dinero, las empresas que sin concurso de por medio obtuvieron 12 contratos por recolección de basura en Huixquilucan hicieron transferencias a una empresa del ex alcalde. Órale. No, entonces sí está, 6 contratos por 120.4 millones de pesos. Oye, eso de recolectar basura sí deja, ¿no? Lo mismo hizo Claudia Sheinbaum. Todo mundo. Supuestamente recolectan basura y... Yo hice unos reportajes. Y lo único que recolectan es dinero. Hace unos años hice yo en 86. Ajá. Hijo, hace muchos ayeres. Sí. Hice una serie de reportajes que los puede consultar en la hemeroteca, en El Sol de México. Hemeroteca. Realmente es preocupante la explotación que hacen de la gente, todo el dinero que hacen. Son contratos multimillonarios, ¿sí? Por el reciclaje de todo lo que hay en la basura. Y ya me estaban venadeando, ¿eh? ¿En serio? Los concesionarios, sí. Ya ve, por andar hablando de más. Sí, eso me pasa. Pero sí es de las cosas que más temoricé en mi vida de reportero. Sí. Investigar la ruta del dinero toda esa triangulación, ¿no? Del basurero el basurero de Naucalpan, ¿eh? El que está delante de San Mateo, Atenco. No sé cómo dice a mí, pero pues es el basurero municipal. Que ahorita es zona nice, ¿no? Entonces, no, está el pueblo y está enseguida el basurero, pero pues todos los alrededores han hecho sus unidades residenciales. Sí. Pero sí, híjole, qué miedo. Pero en fin, qué horror. Son los riesgos del oficio. Claro, gajes del oficio, así es. Sí, muy bien. Entonces, destacan también lo del helicópterazo ahí en Avenida del Imán. Mueren 3. Y urgen al INE facilitar voto en el extranjero, que creo que lo trae todo mundo. Así es. Y los 3 candidatos, Claudia Sheinbaum, Maínez y Xóchitl Gálvez, los 3 dijeron que el INE debe de cambiar, ¿no? Todas las medidas para que los mexicanos puedan votar en el extranjero. Así es. Pues esas son las notas de Reforma. Y pues nos vamos rápidamente a la jornada, que en su primera plana dice: no nos olviden, claman desplazados en Gaza. Vemos ahí unos niños víctimas de la ofensiva militar de Israel en la franja. Temen que las tensiones entre los gobiernos de Tel Aviv y Teherán prolonguen la catástrofe humanitaria que padece la población palestina por el asedio y los bombardeos sin cesar desde hace más de 6 meses. Terrible. Irán, dice, se informó a Estados Unidos 3 días antes del ataque a Israel. Biden advierte a Netanyahu que no participará en una contraofensiva. Recalca la Casa Blanca que se opone a una escala en Medio Oriente. Y tanto Tel Aviv como Teherán dicen que sus acciones fueron exitosas. Naciones del mundo llaman a las dos partes a la moderación. Otra de sus notas: dominan clanes familiares en 50 consorcios más fuertes del país. Su concentración económica es una puerta giratoria hacia el poder político, así lo dice el Banco Mundial. México, el más atractivo para invertir, señala la iniciativa privada española. Estudios descartan riesgos de inestabilidad. El punto negativo es la inseguridad. Y Latinoamérica, sin un sistema de justicia para los pobres. Jóvenes principales víctimas de la policía. El abogado Ali Bantu Ashanti. Bueno, es lo que destaca la jornada en su primera plana.
Otra de las notas importantísimas, amigos, los Pumas ganaron ayer. Sí, es cierto. Un partido muy aburrido, por cierto, pero ganaron 1-0. No como la paliza que les puso el América a los del Toluca, que híjole. Sí, ¿verdad? Bueno, ya 5, ¿no? tenía que decirlo, sí. 5 goles a 1. Así es. Y eso le anularon, ¿no? Sí, iban a ser sí. docena. Imagínate nada más. Sí, en fin. Y pues bueno, ¿te parece si vamos a la información, Juan? Sí, claro que sí. Hasta aquí nuestro recorrido por las primeras planas. Y pues justo en este contexto de la sucesión presidencial, este lunes hay 2 noticias que son muy importantes. La denuncia anónima en el Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, argumenta para investigar al ministro en retiro, Arturo Saldívar, por anomalías cuando él fue presidente de la Suprema Corte. Y la polémica sobre el uso de las cuentas no reclamadas de los Afores, Carla, para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, amigos, que hoy lunes se discutirán en comisiones en la Cámara de Diputados y que ya se politizó el tema, ¿eh? Sí, porque bueno, muchos dicen, no, pero es que es un dinero, si está ahí, no hacen uso de él y no sé qué, pero creo que aquí el problema es que hay un fondo, ¿no? Y a la gente le preocupa qué va a pasar con su dinero en caso de tenerlo ahí, a lo mejor no lo quiere gastar o no lo sé, y que el gobierno pueda disponer de eso. No puede, tiene muchos candados el sistema de Afores. Sí, yo sé que tiene muchos candados, sí, pero esto quiere... Vamos a ver que nos lo explique. Sí, que nos lo explique ahorita el especialista. Pero realmente... uno de los escándalos que hubo fue en la época de Calderón, que él sí agarró todos los fondos de pensiones, Así es. Casi 250 mil millones de pesos para financiar a su administración. Pero bueno, para hablar sobre este importante tema, ya tenemos en la línea telefónica al especialista en temas laborales e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, al abogado Diego García Saucedo. Muy buenos días, abogado. Muchas gracias por tomarnos la llamada en este espacio de noticias. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, don Juan? Muy buenos días. Buenos días, abogado. Abogado, cuéntenos un poco qué es lo que está pasando con esta propuesta de Morena de fortalecer lo que han llamado el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para beneficiar a aquellas personas que están en edad de jubilarse y cumpliendo ciertas horas laborales puedan jubilarse con una pensión digna, es decir, con el 100% de los ingresos del trabajador, además de que solamente ganan 2 salarios mínimos, para algunos casos. ¿Qué es lo que está pasando con estas propuestas de Morena? Bueno, como recordaremos, el 5 de febrero de este año, el presidente presentó una reforma al sistema de pensiones, o una iniciativa de reforma constitucional. Esto quiere decir que modificaba directamente el artículo 123 para crear o para establecer una pensión que le llama digna y que correspondía directamente a una pensión mínima de 16,000 algo de pesos para todo mundo, ¿no? Que era el mínimo de cotización, o del último salario base de cotización que se tenía registrado en el IMSS. Bueno, así las cosas, no había dicho cómo se iban a fondear, salvo algunos detalles. Por ejemplo, que se iban a fondear con los dividendos que generara el nuevo aeropuerto, con los dividendos que generara el Tren Maya, la liquidación de algunas situaciones autónomas como el Banco Rural, algo de esta forma. Pero uno, pues evidentemente eso como que no iba a alcanzar para fondear algo de esta magnitud. Pensar en que 45 millones de trabajadores se fueran a pensionar con 16,000 pesos, pues evidentemente aeropuertos vacíos, obras que no han sido terminadas o cuestiones que fallan, no iban a alcanzar para fondearlo. Bueno, hace algunos días presenta Morena una iniciativa que marca varias modificaciones, pero la que más nos interesa es la del artículo 302 de la Ley del Seguro Social. Esta dice que sin perjuicio alguno, supuestamente, sin que obrara una orden judicial previa, los recursos que estuvieran en las Afores inactivas iban a pasar a un fondo pensionario de pensiones del bienestar,
donde se iba a alimentar de esos recursos, además de todo lo que ya se había planteado en la reforma del 5 de febrero, para pues dar cumplimiento a esta situación de que se pudiera cumplir el hecho de una pensión digna para cada trabajador que quisiera tener la pensión. Lo peligroso de esto, también la reforma, a raíz de eso empezaron a surgir situaciones que incluso decían, oye, van a expropiar las Afores, ¿no? Nos van a quitar el dinero de las Afores. Hay que ser muy claros, hay varias situaciones, yo no le llamaría expropiación, no quiere decir que sea algo positivo, mucho ojo, pero no le puedo llamar expropiación porque en teoría tienen que seguir ciertos requisitos. Entre ellos dice, estas cuentas inactivas vamos a entender que es una cuenta inactiva. A efecto de lo que está actualmente estipulado en la ley, es que si en 10 años, a partir de los 65, tú no has reclamado como extrabajador los recursos de la Afore, por el motivo que sea, manejaban ejemplos como migración, simplemente desconocimiento. Vamos a pensar en una que como está el nivel, sobre todo la esperanza de vida actual, pues el trabajador muchas veces quiere seguir trabajando, etcétera, etcétera. Hay un porcentaje ahí interesante, que es más o menos del 20%, de recursos de Afores que no se reclaman. Es decir, a los 75 años, actualmente se pasa o el IMSS puede hacer uso de esos recursos para fondear sistemas pensionarios y seguros de retiro. Okay. La realidad es que nadie nunca se ha atrevido a hacerlo. Esa es la realidad. Porque si tú vas como trabajador a reclamar tus recursos, así tengas 78 años, te acordaste de que tenías ahí tu Afore y nunca la has pedido, simplemente hacías un juicio relativamente sencillo, donde te devolvían tus recursos. La cuestión de esta reforma es que está reduciendo ese tiempo de los 75 a los 65 años, a los 70 años, o sea, lo está reduciendo 5 años. Está diciendo que va a pasar a este fondo de pensiones para el bienestar, que en teoría va a ser administrado por el Banco de México. Y pues en ese sentido sí uno podría decir, sí van a pasar de manera inmediata. Algunas voces bancarias han dicho que ese dinero, esos recursos que actualmente existen de Afores que no han sido retomados por los trabajadores, oscilan los 40,000 millones de pesos, que obviamente a cualquier persona como individuo nos suena a una fortuna estratosférica. Sin embargo, para efectos de fondear pensiones, no es tanto dinero. Esa es primera. Segunda, si ya se reconoció o esta reforma está saliendo a raíz de dónde se van a obtener los fondos, pues sí se pudiera presumir que ahí es donde va el segundo problema, que es la confianza que pudiera tener el trabajador en sus ahorros, de que sí van a pasar para poder cumplir con esa promesa, ¿no? Entonces, la parte, también la reforma dice que los derechos para reclamarlos no van a prescribir, pero suena un poco ilógico, ¿no? Vamos a pensar que yo ya cumplí o sea, me enteré a los 70 años que hace 5 años probablemente mi fondo pensionario, mi fondo de Afore, ya haya pasado este fondo de pensiones del bienestar, pero la reforma dice que de todos modos lo voy a poder reclamar y me lo van a poder pagar. Eso, pues actuarialmente, aritméticamente, es un tanto ilógico, en el sentido de que si ya no hay dinero o tu dinero ya se utilizó para pagar otro tipo o a otras pensiones, pues de dónde va a empezar a salir ese recurso. Eso es lo que va a generar desconfianza, en el sentido de que pues cada vez digamos que el mal no se va a empezar a notar ahorita, sino cuando las pensiones empiecen a menguar, la gente empieza a reclamar sus fondos de la Afore y resulta ser un tema muchísimo más burocrático de lo que existe ahora, pues va a ser poca la gente que quiera ahorrar de manera voluntaria, va a ser poca la gente, incluso va a empezar, yo creo que a tener auge sistemas privados de ahorro para el retiro, y eso va a pegar en las arcas públicas, ¿no? Yo lo que percibo es que es un tema pues meramente electoral, así se tiene que decir, porque resulta difícil de creer que se pudiera fondear un sistema de
de pensiones, así como se plantea la reforma. Y sobre todo haciendo uso de las AFORES, ¿no? Muy bien, abogado. Entonces, pero usted no dice expropiar, pero Jorge Romero dijo que se van a confiscar y que se van a hacer perdedizos esos dineros y que realmente se van a quedar los trabajadores sin nada. Pero también se ha politizado, la oposición ha politizado el tema, ¿no? Porque ya pasó en comisiones, en la comisión de presupuesto ya pasó. Hoy se ve en... Hoy se vota, sí. Hoy se vota en otra comisión de servicio social o seguro social. Hoy. Y lo quieren pasar para mañana al pleno, ¿no? Correcto. ¿Sí? Pues sí, yo no insisto, no lo podría llamar expropiación porque la figura de la expropiación es muchísimo más agresiva, muchísimo más rápida. No, lo que eso sí te quita, ¿no? Es que va a generar una situación de desconfianza en los sistemas de ahorro, porque cuando empiezan, insisto, en las primeras situaciones, los sistemas pensionarios son muy lógicos en el sentido de que la base que trabaja es la que tiene que mantener a la base que no trabaja por jubilación. Si esta situación se llegara a invertir por simple explotación demográfica, en el sentido de que cada vez hay menos jóvenes y más viejos, eso quiere decir aportan menos de los que están inactivos, pues lógicamente un día el fondo se va a acabar. Y como ya se tomaron los fondos para esta cuestión pensionaria, que además, insisto, no va a alcanzar. Decía la Mafore que se estima que para mantener esto tendría que haber al menos cada 2 años unos 200,000 millones de pesos. Si ahorita solo hay 40,000, pues lógicamente el dinero se va a acabar. Y también digo que no puede mencionarse expropiación porque según esto suena ilógico, por supuesto, pero según esto la reforma dice, no te preocupes tu trabajador por tus recursos, porque así se te haya pasado el término, tus recursos son el término para reclamarlos no prescriben. Entonces no importa si tú lo haces después, sí se te van a regresar. La cosa es que vamos a pensar precisamente en un ejemplo como el que dijimos de migración. Alguien se fue a vivir a España, regresa hasta los 70 años, evidentemente sus recursos de la AFORE ya fueron enviados a este Fondo de Pensiones para el Bienestar y tú quieres reclamarlos. Los reclamas y según esto se te van a pagar. Evidentemente suena ilógico porque el dinero ya se usó. Pero bueno, a lo mejor es precisamente para que no hablemos de expropiación, ¿no? Pero sí, técnicamente sí es fondearse con el dinero de los trabajadores. Otra cosa, abogado, no sé si venga a plantear en la reforma, no la he leído completa, pero tanto Andrés Manuel como la secretaria de Gobernación, el propio Mier, el diputado Mier de Morena, han dicho que si no alcanza con lo que hay de todo lo que se tenga planteado sacar dinero para las pensiones, el Estado va a poner la otra parte para que llegue a ese tanto entre 14,000 y 18,000 pesos. La pensión mínima. Y seguramente lo que va a empezar a golpear en otros sentidos las arcas de las instituciones de seguridad social, que de por sí ya están bastante golpeadas, ¿no? Sí. Entonces para mí es una ocurrencia política que puede tener consecuencias muy graves, no a corto plazo, porque no se va a notar a corto plazo, pero que sí va a ser una situación que en 15, 20 años se va a lamentar, sobre todo por la situación de que no va a haber fondos que alcancen, no está claro cómo se invertirían. Ajá. Insisto, estos ejemplos va a salir de las ganancias de la IFA y del Tren Maya, pero la verdad es que es irrisorio pensar que esas situaciones van a sostener al fondo. En general todas las empresas militares, ¿no? Que se le han dado a los militares. Exactamente. Pero sí, es lo que estábamos platicando Carla y yo antes del noticiero, que es preocupante, porque ¿de dónde van a sacar 400,000 millones de pesos anuales? Usted dice que en 2 años, pero o solamente que sea 200,000 de los fondos mixtos del IMSS,
y otros 200,000 del Estado, pero son 400,000 millones, se habla de 400,000 millones de pesos anuales para sostener ese tipo de esquema de jubilación, abogado. Claro, esa es una promesa muy, muy difícil de mantener. E insisto, los sistemas que proponen no van a alcanzar para fondearlo. Eso es un hecho, y eso se notaría en cuanto se empezaran a cobrar estas pensiones. No creo que pasaran más de 2-3 años. Claro, eso va a empezar en unos 15-20 a notarse, en el sentido de que no va a alcanzar lo que hay en el fondo, o se va a acabar el fondo en poco tiempo, y se van a tener que hacer uso de otros recursos, y eso va a empezar a golpear por otros lados, y bueno, para mí es una mala idea. Claro, suena que estamos en tiempos electorales, ¿verdad, abogado? Sí, definitivamente tiene un tinte meramente electoral, porque una voz patronal o alguien que diga es que no se apoye cualquier tema de otorgar buenas pensiones a los trabajadores, sino que pues también actuarialmente, matemáticamente, hay que tomar decisiones correctas. No se trata simplemente de decir va a haber y va a salir de aquí, porque hay que analizar cómo se alimentan esos fondos, y si esos fondos no se alimentan de fuentes constantes o más redituables. Insisto, si de verdad la IFA vendiera, si de verdad las obras militares vendieran, si la liquidación de algunos organismos autónomos, como también lo plantea la reforma que presentó el presidente, todas estas situaciones de verdad fondearan, porque no se aclara, por ejemplo, en qué se van a invertir, que es lo que hace una Afore. La Afore está invirtiendo el dinero constantemente para que haya rendimientos y se autofondeen esas situaciones. Aquí lo vamos a tomar de las que no se utilizaron, pero imagínate, si mañana es aprobada, toda la gente que estaba pensando en retirar o no sus fondos lo va a hacer de manera inmediata, porque no sabemos en qué va a resultar, y mejor me llevo mi dinero, no vaya a ser que de verdad sí me lo expropien. Entonces esa es otra situación. Si no hay confianza en un sistema de ahorro, pues poco a poco va a perder sus fondos o va a dejar de obtener fondos. Exacto. Así es. Abogado, ¿algo más que desea compartirnos? Pues que hay que estar muy, muy atentos, y yo también percibo que es una situación meramente electoral. Ojalá nuestros legisladores pues vean que más allá de obtener votos, debemos de legislar de manera responsable, porque este tipo de situaciones pueden generar problemas a largo plazo. Así es. Muy bien. Entonces, abogado, esperemos que en unos días después de la discusión en la Cámara de Diputados nos haga el favor de explicarnos cómo va a quedar ya la reforma, ¿no? Claro que sí, siempre eso órdenes, Juan. Ok. Muchísimas gracias. Gracias, abogado. Diego García Que Saucedo. estén muy bien, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Pues así las cosas, y qué lamentable que este sea un tema, pues más que para ayudar al trabajador y tener buenas pensiones, pues pareciera que lo están utilizando para campaña, ¿no? Pues sí, eso es un tema electoral, lo están utilizando tanto una parte como otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN, dijo Uh-huh. que ellos van a votar en contra, porque ellos consideran que es que el Estado quiere confiscar las cuentas de los afores. Por otro lado, los morenos dicen que no, que es parte para ayudar a Uh-huh. una pensión del 100%, es lo que dicen ellos, ¿no? Ayudar a que los trabajadores tengan un 100%, y eso se nos olvidó Ajá. comentarle, preguntarle Sí. al abogado, de cuánto de su total de ingreso de los Sí. trabajadores, cuánto es su pensión. Uh-huh. Ahorita en estos momentos, de acuerdo a lo que yo leí, es el 30% de lo que ganaban o de lo que gana. Por eso mucha gente no se jubila, Uh-huh. porque dice, Sí, bajan muchas prestaciones. si yo tengo 15,000 o 20,000 pesos, Uh-huh. ¿verdad? Sí. Entonces, cuando me jubile, nada más me van a dar el 30% del salario, Uh-huh. y se Sí. jubilan con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero eso es una arbitrariedad que cometieron en administraciones pasadas. En uno de ellos, Zedillo, Ernesto Uh-huh. Zedillo. Entonces, eso también
te dice que tampoco los trabajadores pueden vivir con del 30% de su salario, ¿no? Y eso es real. Eso es real, pero también creo que darles el 100%, o sea, también creo que es demasiado, y para solventar todo este gasto, pues sería muchísimo. Más que... Uh-huh. Más problemas que ver técnicos. Problemas técnicos. Más que ver si se le puede o no dar, yo creo que por justicia, los trabajadores sí deben de tener un ingreso decoroso, ¿sí? Sí. Pero realmente el tema es, y como lo dijo bien el abogado, ¿de a dónde se va a fondear eso? Claro. Si estaba viendo que por lo menos es el 20% del Producto Interno Bruto, ¿no? Son 6.02 billones de pesos que están ahí en las Afores o en las pensiones. Es el 20%, exacto. ¿Y cuánto es lo del 24 también? ¿Con cuántos está? Con 9.06 billones de pesos se dio existe en este presupuesto en 2024. Pues es que tendrías que reformar muchas cosas, o sea, no solamente es un tema de dar una buena pensión, sino también fortalecer a las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, porque mucha gente, la pensión se le va en medicamentos, en tratamientos, en cosas de salud, entonces creo que también tienes que complementar y modificar ciertas cosas. Muchas cosas. Tiene que ser una ley transversal, así como la ley de salud, que sea real y también transversal, para que realmente las pensiones de los trabajadores pues les alcance a los adultos mayores, ¿no? Exacto. Y puedan tener una vida en la última parte de su vida digna. Exactamente. ¿No? Con una gran calidad de vida. Sí, eso es lo que todo mundo se merece, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, ¿qué más tenemos por acá? Que se nos cae el estudio. Que se nos cae el estudio, bueno, pero nada como la caída de Sheinbaum bailando en Mazatlán. ¿En serio, verdad? ¿Sí la viste? Sí. Bueno, pues es chilanga. No sabe bailar, quebradita. ¿No? ¿Y qué más? A ver, estoy por acá. Sí, mira, se tienen que reformar las leyes del IMSS, del Infonavit, del ISSSTE, del SAR, para crear el fondo. Exacto. Entonces, va a dar una ley secundaria que es a donde se va a discutir hoy en comisiones y mañana en el Pleno, de acuerdo a lo que se tiene programado, claro, para ser suficiente. Además, ya dijo el PAN que va a meter un amparo, ¿no?, en la Suprema, y como está ahorita la Suprema anti-AMLO, pues va a entrar a la media hora, ¿no? Claro. Entonces ya también dijeron los panistas que van a hacer marchas para defender los dineros de los trabajadores. Si nunca los panistas han hecho algo así. Nunca han defendido a los trabajadores, jamás. Bueno, pues ahorita pues ya los quieren defender. Dales chance. En fin. ¿Qué más? Muy bien, pues hay varios temas. El tema de lo de Piña con Saldívar, ¿no? Sí, ¿no? Y pero aparte... mira cómo está la cosa. Supuestamente hubo según Piña, la ministra Piña, ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entró una queja anónima, ¿no? Anónima. Y al otro día la retoma Piña y dice, se va a investigar hasta sus últimas consecuencias. Quisiera saber esa prontitud para llevar para la procuración de justicia, ¿no? Bueno, pues que la justicia es selectiva en este país, ¿de qué te extrañas? Y ya Saldívar dijo que no hay una normatividad que lo lleve a juicio o que lo acuse Pues está muy bien respaldado ahorita, ¿no? Como dice, en mi barrio me respalda. Sí, pero en la ley de la Suprema no hay algo que acuse o que lleve a juicio. Van a encontrar algo, seguramente. Lo van a hacer mediático, porque hay que recordar que el ministro Saldívar dejó ahí el changarro para irse con Claudia Sheinbaum. Exacto. Cosa que seguramente a alguien no le gustó, y pues, y si bien está en su derecho... Más bien no les gusta a los ministros, a los otros ministros, que un ministro como Arturo, de la calidad o la altura de Arturo Saldívar, esté con Morena. Pues
Yo creo que les asiste la razón, pero bueno. En fin. De veras, no sacas, no escondes tu corazón Xochilover, ¿eh? No, tampoco, nunca. No, imparcial, pero consciente. Imparcial, pero consciente. ¿Y qué, vamos al cartón de Louis? Sí, vamos. Antes de que se nos termine de caer el estudio el día de hoy. Vamos al... Pero antes, mira, yo quiero ver esto, los 3 candidatos a la presidencia, lo que hemos comentado. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez, coincidieron en criticar al Instituto Nacional Electoral por declarar improcedentes casi 40,000 registros de mexicanos en el extranjero que buscan votar en el proceso electoral en curso. Sí, no, terrible. ¿No? Terrible. La morenista dijo que el órgano electoral no ha facilitado el proceso, pues es demasiado tortuoso. La banderada del PAN, PRI, PRD, tu ídola, Xochitl Gálvez, coincidió en que es complicado darse de alta. La verdad es que se pasa el INE. Mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano dijo, Álvarez Maínez, dijo que en el instituto desperdician millones de pesos en proyectos burocráticos, pero no tienen sensibilidad, pues para ellos es más importante la imagen, lo que se declara, que lo que se hace. ¿Qué tal, Y en otra nota importante, creo que Xochitl Gálvez ya cambió todo su equipo, ¿Sí? O parte de un equipo para el segundo debate, Pues ojalá, ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no le da hambre, pues, si se equivocan los nombres de las universidades. Pues sí, pero también las declaraciones de Claudia Sheinbaum han sido muy insensatas, Eso de que quiere también austeridad para la UNAM y que haya hecho este tipo de declaraciones, no creo que le ayude mucho a alguien que estudió en la UNAM. Vamos a ver en qué contexto lo dijo. Y bueno, pero es que no se puede, no te puedes meter con la UNAM ni con su autonomía, y mucho menos cuando tú saliste de ahí, o sea, en fin. No, ella dijo que respeta la autonomía. ¿No? Entre comillas, pero bueno. Pero pues ni siquiera tendría por qué mencionarlo, pero en fin. Hay que ver muchas cosas, muchos gastos que tiene la UNAM también. Pues como todo, así como hay cosas buenas, como todo, tiene sus vicios, tiene cosas que yo creo que son un exceso, pero Claudia Sheinbaum pues, no debería meterse con el tema educativo, ni mucho menos, o sea, menos en un país como este, que si algo hace falta es educación y apoyar más a los jóvenes para que pues concluyan sus estudios y se sigan esforzando, ¿no? Y por ejemplo, uno de los vicios que siempre se han sido condenados es el turismo académico. Ah, sí. ¿Sí? Hijo, no, de veras que les pagan a los investigadores hasta 1 año, 2 años fuera del país. Bueno, Claudia Sheinbaum, la hija de Sheinbaum, lo has dicho muy bien. Y después vienen los académicos con un folletito y de que inservible de cómo están los grupos de las hormigas en el norte de África. La beca que le dieron a la hija de Claudia Sheinbaum de más de 130,000 pesos, digo, en la UNAM, ¿no? Y así como eso. ¿130,000? No, fueron más de 100,000 pesos, como 130,000, no sé si producción por ahí tenga el dato, pero fue de las becas más onerosas que le dieron esta muchacha. Sí, muchísimo dinero. Que dio la UNAM. Y así como esos varios, o sea, hay cosas que realmente ni siquiera es en beneficio de la universidad, ¿no? En fin. Bueno, así se las ha dado a banqueros, a políticos, a priistas. Pero en general esa gente, hijos de allegados de políticos, no cualquiera les dan esas becas. No cualquiera. Entonces ese tipo de cosas, esos vicios se tienen que acabar, ¿no? En las instituciones, en las universidades públicas, ¿no? Sí. Perjudican. Pero veamos a ver después cómo avanza, evoluciona ese tema. Así es. Y bueno, vámonos rápidamente al cartón de Louis, porque, híjole, este cartón está bastante fuerte. Campañas y ve nada más. La flaca, la huesuda. La huesuda tras los candidatos, ¿no? Es un símbolo de muerte. Sí. De que y esa y la paz ahí. Sí, ¿no? Es como una palomita de la paz. Sí. Encerrada. Más sí, bien ha sido terrible, ¿no? Es como que la muerte ronda a las campañas. Y sí ha sido terrible ver que en estas elecciones los ataques, ¿no? Los asesinatos, pues han estado ahí presentes. Sí, ya ha aumentado. Y han aumentado exactamente. En fin, pero bueno, con todo y todo nosotros insistimos en esto, Juan, lo hemos comentado,
que sí es necesario que salgan a votar por quien quieran, no sé, por quien quieran ustedes, pero por favor, voten, hay que vencer esa apatía, esa indiferencia. Claro, porque ¿sabes cuánto el INE, a cuánta gente está esperando? A 60 millones. Pues 60 millones, hay que ponernos las pilas y salir a votar porque de casi 100 que es el padrón. Sí. Espera el INE que vote el 2 de junio 60 millones de mexicanos. Bastante. Esperemos que así sea y que supere esa cantidad, ¿no? Así es. Sí, y por la todo el mundo democracia tiene que votar. la hacemos todos. Muy bien, claro que sí. Pues, a votar, amigos. Gracias por El 2 de acompañarnos. Que tengan excelente inicio de semana y buen lunes. Hasta la próxima, amigos.